Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu espacio, Profeta Dariel González TV, para un episodio más de testimonio. Y en este momento traigo a alguien muy especial para mí, pastor y profeta Wilkin Javier. Él se puede estar presentando en este momento. Bendiciones, bendiciones para todos nuestros televidentes que nos estarán viendo a través de las redes sociales. Les saludamos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Yo siempre he creído en las experiencias, pero también en los encuentros sobrenaturales y cómo Dios sabe escoger a las personas de ciertos sucesos y ciertos achaques que nos toca en la vida para Dios hacer de eso un gran propósito. Y he oído de tu propósito, Wilkin, y he creído que Dios sí te ha levantado para este tiempo, de cómo Dios permitió que sucesos en tu vida sean esenciales para Dios formar un gran propósito en este tiempo. Quiero preguntar, ¿cómo comenzó tu infancia? ¿Cómo sucedió? ¿Cuáles fueron los desenlaces que sucedieron al principio en tu nacimiento? Tu madre, ¿cómo fue todo? Es un punto, sabe que una vez son puntos como que tocan tus emociones y te llevan un poco más allá de lo que hoy consideras ser. Mi madre estuvo embarazada de mi padre. Mi padre tenía aproximadamente 20 años. Mi madre tenía... Eran dos jóvenes. Dos jóvenes, un joven y un adolescente. Wow. Mi madre sale encinta de embarazo, según me cuentan. Y al nacer, mi padre, al ser tan joven, no pudo hacerse responsable de su hijo. Mi madre, a los 9 meses de yo haber nacido, falleció, wow, ya que tuvo una situación y se desangró, wow, según cuenta. ¿A qué edad? Ella tenía 20 años aproximadamente cuando ella falleció. Wow. ¿Y cómo comienza ese episodio de tu nacimiento? Es decir, luego que tu madre fallece, ya tú estás nacido. Sí, ya. ¿Quién te toma en sus brazos para seguir el crecimiento de Wilkin Javier? Bien, mi abuela se hace responsable de mí. ¿Tu abuela por parte de tu madre? De mi madre. Wow. Comienza a cuidarme, ya que no era un niño normal, wow, en cuanto a lo que es el estado de sanidad física, ya que tenía algunas dificultades. Deficiencia. Wow. Los médicos habían determinado que si yo quedaba vivo, no iba a ser un niño normal. De parte de padre tengo 2 hermanos, ellos son niños especiales. Entonces, aparentemente había una línea de que algo no podía salir bien, a no ser que Dios interviniera, hiciera un milagro en el camino. O sea, había un transcurrir de sucesos que venían ya de los antepasados de parte de tu padre, que venían con desforma los niños. Sí, había una línea, Wow, una línea que decía que podría haber cosas que no permitieran que yo fuese un niño normal, según la ciencia. Según la ciencia. Wow. ¿Y cómo es el desarrollo de ese niño Wilkin Javier? Ese crecimiento. Bien, ¿cómo comienza? Bien, comencé a crecer
Ya a la edad de 4 años, 5 años, todavía no caminaba. A la edad de 4 años todavía no caminaba. No caminaba. 5 años no caminaba. Wow. A los 6 años todavía no hablaba. Comencé a hablar ya casi a cumplir los 7 años. Comencé a hablar y no se me entendía nada porque era ñato y tenía dificultades en el habla. En el habla. Sí. Dios, en su infinita misericordia, según me cuenta mi fallecida abuela, mi abuela me dijo que Dios había tratado con ella y que había determinado que yo iba a ser un pastor, un profeta. Dios se le reveló a tu abuela. Sí, trató con ella. Wow. Y al tratar con ella, le dijo que me iba a dejar vivir y que iba a ser de mí un profeta, que iba a ser de mí un pastor. Era algo que no se esperaba porque tengo un tío que falleció. Él era ebanita. Él había diseñado ya la caja. Él la había hecho allá en el taller de banitería de él, porque decían que en cualquier momento yo podía morir. O sea, tu caja de muertos la diseñaron. Sí, mi tío la hizo. O sea que ya no, para el hombre no había esperanza. No había esperanza. Y aún para tu propia familia. Y sí. Wow. La única que estaba confiada era la doña. Siempre, oye Wilkin, siempre hay alguien que, para que el propósito se dé, siempre hay alguien que Dios va a conectar. Hay un Ananías. Sí. Es verdad. Hay un Ananías que Dios siempre va a levantar para hacer que por medio de todo lo que se vea en tu realidad, Dios siempre dice, oye, confía que ese Pablo, ese Saulo de Tarso que tú ves así, que mataba a los cristianos, va a ser un gran profeta. Así mismo Dios miraba. Por supuesto, había una asignación tanto del cielo como de las tinieblas, porque ya era un encuentro de que ahí es cuando uno dice que no todos siempre tienen la razón. Wow. Porque la lógica decía de que posiblemente lo que se había determinado tenía que cumplirse, pero Dios había hablado con la doña. Ahí es que está el poder. Cuando Dios habla, la tierra obedece. Así es. Wilkin Javier, ¿cómo comienza? Luego ya cuando comienzas a crecer, tú dices que tu habla no se entendía, había una deficiencia en tus cuerdas vocales para que se descifraran bien tus palabras. Así es. Entra siempre el episodio del encuentro con Dios. Sí, sí. Creces. ¿Cómo fue tu encuentro con Dios? O sea, luego que ya hay una palabra determinada en el cielo, entonces ya el niño, como dice Samuel, que servía en el altar, pero la voz de Dios no se le hubiese revelado. Todavía. ¿Cómo Dios se le reveló a Wilkin Javier? Bien. Cuéntame eso. Mi abuela tenía en la casa aproximadamente, éramos como 12 nietos, o de 12 a 13, éramos un buen grupo. La doña tenía un principio y era que todos teníamos que leer la Biblia. Wow. Ella nos enseñaba la Biblia y no es como hoy en día que tú sabes que los padres llevan a los niños a la escuela bíblica y los niños se nutren en escuela bíblica. Ajá. Mi doña no, mi doña era todos los días que había que aprenderse un texto de la Biblia y ese texto ya yo conocía lo que era la lectura de la Biblia, pero no conocía al Dios de la Biblia. Wow. ¿Tú me entiendes? Ya yo tenía el fundamento básico de lo que era el Evangelio, por cómo me lo enseñaron en la casa, lo que era la vida de oración. Mi doña
todos los días, de 2 a 5 de la mañana, esa oración no faltaba en la casa. Wow. A nosotros nos despertaban a las 4 de la mañana, a los nietos, a orar, a cantar los himnos del Himnario de Gloria, y así fuimos creciendo. ¿Qué pasa? Que llega un momento que ya no podemos seguir estudiando porque vivíamos en un batey de la Romana. Ay, padre. Y en el lugar donde vivíamos para estudiar, ya después que tú llegabas al cuarto de la primaria, ya tenías que mudarte, tenías que emigrar porque no había cómo seguir estudiando. Una tía le dice a mi abuela que ella me va a llevar para ponerme a estudiar. Y ahí caigo yo a San Pedro. Ahí cae a San Pedro de Macorís. Entonces, estando en San Pedro, llego yo a San Pedro con 8 años, ya soy cristiano, pero ¿qué pasa? Que cuando llego hay una pastora que la amo mucho. Esa fue una de las mujeres que Dios utilizó. Llego a San Pedro, comienzo a ir a la iglesia. Mi hermana era cristiana, la mayor, y mi hermana más pequeña también era cristiana. La iglesia, los jóvenes oraban mucho, ayunaban, se hacía silicio, eso era un asunto Sobrenatural. sobrenatural. En esa iglesia era 24/7, los muchachos orando, clamando, y cuando tú llegabas a esa iglesia, de que tú llegabas, tú tenías que de una vez determinarte a qué viniste. Si ibas a ser músico, ahí te agarraban los músicos. O te prendía o te prendía. De una vez. Entonces comenzó un ministerio de niños. Y comenzamos el ministerio, éramos como 7 y al final quedamos 3. Porque veíamos los jóvenes que tenían un ministerio y salían a evangelizar, a predicar en campaña, y nosotros decíamos que también queríamos hacer lo mismo. Ajá. Y empecé mi ministerio, pues había un problema que no se me entendía bien el habla. Todavía no se te entendía bien. Todavía yo soy ñato, todavía soy gago, ¿me entiendes? O sea, como tú hablas ahora, no era nada de lo que tú... No, pero... De la deficiencia que tú tenías. Me gustaría que tú escuches a mis hermanas y a mis primas que crecieron conmigo y parte de mi familia, ellos te van a decir cómo era que yo hablaba, no se me entendía nada. Wow. Y como no se me entendía, yo me enojaba mucho, porque me relajaba en lo mismo. Ya. ¿Me entiendes? Entonces Dios, comencé ahí. Allí en la iglesia, Wow. una noche, porque allá se hacía mucha media vigilia de oración. Sí. Una noche estamos en una media vigilia de oración. Nos agarrábamos de cadena y orando sentí que una sangre me cayó encima, en la cabeza. Una sangre te cayó encima. Sí, en la cabeza me cayó, vi una sangre que me cayó en la cabeza. Wow. Dios De ahí en adelante yo comencé a hablar lengua. Desde que la sangre te cayó, comenzaste a hablar lengua. Comencé a hablar lengua. Estoy agarrado de la pastora de un hermano y comencé a avanzar y a hablar lengua. Me caí al piso y hablé lengua y hablé lengua. Al día siguiente hablando en lengua. ¿Cuántos días tú duraste hablando? 3 días. 3 días hablando en lengua. Hablando en lengua. ¿Y qué pasó después de esos 3 días? Bajo una unción. Después que... Wilkin, pero espérate, ¿tú no hablabas español? Nada. En una dimensión. En lengua. Ay, Padre amado. En lengua. Después de eso, cuando yo entro en lo que es la naturaleza, pido comida. ¿Qué? Y pido agua. Y mi prima dice, pero escucha, él lo dijo claro. Ay, Padre. Se entiende lo que él está diciendo. Mis cuerdas vocales se desataron. Wow. Y yo escuché... Te pasó como a Zacarías. Yo escuché
esa voz en la mañana que me dijo, yo voy a poner al pueblo como leña y voy a poner mi palabra en tu boca como fuego. De ahí empecé a predicar en las campañas de niños, cultos, muchos. Me dicen que conocí predicadores de San Pedro, si tú no sabías, y me dijeron cómo Dios te usó en la escuela, que tú hacías cultos Sí, y los demonios caían en la escuela. por millares y que eran libres. Sí, caían en los cursos. Wow. Hubo una vez que nosotros en el culto cayó la unción de Dios tan fuerte, pero tan fuerte, que el recreo se detuvo totalmente. El recreo se detuvo. Totalmente. Al frente de la escuela hay un semáforo y está el McDonald's y se frizó todo. La gente no pudo seguir caminando. Wow. Porque la unción se metió en los cursos, se metió En el recreo. En el recreo. La gente comenzó a vomitar. Los jóvenes, cuando llegamos al liceo, los jóvenes tiraban a los maestros de la segunda para abajo. Llevaban chilenas, llevaban machetes, llevaban sacatriz. Era una locura. Un desorden. Un desorden. Tuvieron supuestamente que buscarse un policía de Irak hasta que empezaron los cultos. Hasta que entró Dios. Hasta que se metió Dios en el liceo. Dios mío. Cuando se metió Dios en el liceo, las cosas cambiaron. Wow. Vivimos experiencias gloriosas ahí en el liceo y ahí nacieron muchos predicadores, muchos pastores hoy y damos gloria a Dios. Un niño totalmente paralítico en sus áreas. Así mismo. Tartamudo. Sí. Un niño que fue cambiado en su niñez de la Romana a San Pedro. A San Pedro. Porque había dificultades, no podías estudiar. Tu tía te agarró y comenzó el transcurso de tu desarrollo. Allí Dios te levanta, se encuentra contigo, hace un milagro en tus cuerdas vocales, hace un milagro en tus piernas. En mis piernas. ¿Cómo fue la convivencia con tu tía? ¿Quién era tu tía, Wilkie? Bien, mi tía, yo la veo como un ser maravilloso. Un ser maravilloso. Ahora, después que me encontré con lo que es el conocimiento y la madurez. Wow. Sabe que a veces hay cosas que te suceden en la vida que tú miras a quien no debes. Tú consideras que quien tú no debes es culpable de lo que Dios determina que tú debes atravesar. Muy fuerte. Entonces, mi tía fue una herramienta de Dios para yo poder conectar con el llamado. Wow. Ya que a través de mi tía mi corazón fue forjado. Ya que aprendí cosas y viví experiencias que no estaban en mi agenda. ¿Cuáles fueron esas experiencias? Tales como mi tía es una mujer fajadora, le gusta laborar, visionaria, determinada de lo que quiere. Pero ¿qué pasa? Sabe que en las familias hay una línea. Si no somos de Dios, tenemos que tener una área donde podamos manifestar. En la parte de la familia que tiene una línea que se conecta a lo que es la hechicería. Ay, padre. Llego a la casa de mi tía. Yo vengo de una casa donde todo es aleluya y gloria a Dios. Gloria a Dios. Ay, Dios mío. ¿Tú me entiendes? Vengo de una casa donde la doña mía a las 7 de la mañana había que estar en la iglesia. Y ahora entro a una casa que mi tía lo que tiene es una barra donde vende cerveza, vende brugal, vende alcohol, ¿me entiendes?
hay mujeres que van allá para tomar vengo a una casa donde hay una casita que se creó y quien tenemos rentado ahí es un hechicero. Ay, Padre. Entonces el ambiente de mi vida dio un giro de 700. De 700 grados. Sí, mi vida cambió totalmente porque yo no estaba acostumbrado a conocer ese ambiente. ¿Qué pasa? Que mi tía tiene un altar. Ay, Padre. En ese entonces, gracias a Dios ya. Y ese altar, ella tenía su pañuelo y su cosa, ya tú sabes. Todo lo que tenga que ver con brujería. Ya tú sabes. Mi tía se iba al campo porque tenía otro negocio allá. Yo me quedaba en la casa. ¿Cómo tú convivías con eso? Ya tú sabes. Siendo lleno de la unción, ¿cómo tú convivías? Ya tú sabes. El asunto es que el altar estaba ahí. Yo soy cristiano. Pero yo aprendí algo. Que lo que a ti no te atropella, tú lo respetas. Wow. Porque hay cosas que uno tiene que aprender. Yo he visto mucha gente que, no, que yo quemo altares, que yo hago aquello. Usted tiene que entender que usted debe mantenerlo con una línea de respeto. Jesús dijo que por ahí venía el príncipe de este mundo y que él nada tenía que ver en él. El vecino de al lado puede ser hechicero. Si el vecino no se mete con la línea de mi llamado, todo está bien. Todo está bien. Dios te bendiga, Cristo te ama. Tú estás hablando ahí de legalidad. Legalidad. Hay una línea de legalidad. Abrimos este paréntesis para decirle a esa gente que suelen emocionarse mucho y que repiten lo que otros, pero no conocen. No tienen ni idea, porque es que yo vengo de un batey donde las brujas vuelan a las 12 del día. Ay, Padre. Yo vengo de un batey donde un niño te nace y ese muchachito tú sacándolo de la casa, sacándolo, caminando en la zona, ese muchachito tú no lo podías cargar mirando para atrás porque te lo podía mirar una hechicera, un hechicero y marcarte el niño, hacerte le daño. Ay, santo. Entonces, cuando tú sobrevives de donde vienen las aguas turbias y tú puedes sostenerte ahí y mantenerte, cuando tú conoces qué es y hasta dónde llegan. Wow. ¿Me entiendes? Tú sentarte con la hechicera, con el brujo, con la bruja en la mesa, comer. Tú sabes que te puede maldecir, pero tú tienes una promesa de parte de Dios que dice tú tienes un llamado. ¿Me entiendes? Entonces, hay que saber respetar los espacios. Hay que saber mantener. Somos de Dios, pero cada cual en sus aguas. Usted no se mete en la línea mía como hombre de Dios y yo le respeto su diablura. Ahora, eso no dice que yo no voy a orar por usted. Eso no dice que yo no voy a predicarle el evangelio. Pero lo que usted haga con su vida o deje de hacer, eso no está en mi conveniencia. Wilkin, escuchaba yo tu testimonio y es que habían en ciertas ocasiones que tú dormías frente al altar. El asunto es que el altar estaba en la habitación de nosotros. Ajá. Ahí, la casa era primero de zinc. Sí. Y en la otra habitación estaba el altar, que era donde estaba la habitación de mi tía. ¿Qué pasa? Que hay momentos que yo tenía que amanecer en la habitación de mi tía. Todo creyente tiene que orar. Entonces yo comenzaba a orar. Yo amanecí ahí orando en esa habitación. Ahí me entrené, Dariel. Wow. Ahí yo entendí que cuando tú eres cristiano, si lo vas a hacer, tiene que serlo en serio. En serio, de verdad. Sí, porque hoy hay mucha gente que tienen una chelcha con el evangelio y no saben que el evangelio es respetado. Señores, esto es más que contenido. Hay verdades que trascienden el conocimiento de un hombre. Tú orar en la mañana y en la noche. Yo llegué a ver a mi tía cuando los demonios la tomaban. Wow. Y cuando mi tía los demonios la tomaban, mi tía levantaba cosas. Dios. Levantaba piedras grandes. Mi tía, yo llegué a ver familiares míos que no
tomar un machete Dios. prendido en candela, pasárselo por la boca. Yo llegué a reprender demonios, gente comiendo vidrio, partir una botella y comerse el vidrio. Y el demonio mirate a los ojos, mirate fijamente a los ojos, con los ojos prendidos, y tú mirarlo para saber qué tú vas a hacer, si te va a intimidar. Yo palpé todo eso. Yo sé lo que ver, una prima mía. Yo sé lo que ve una prima mía. Tú sabes lo que es un fogón de leña encendido, Sí. con un tubo en el medio, meterse medio a medio al fogón de leña y tomar el tubo encendido con la brasa, pasarlo por sus labios. Wow. ¿Me entiendes? Y terminar, bajar de ahí. Cuando tú le preguntas, te dicen, ¿qué pasó? Ni idea. Por eso es que se dice que O sea, volvimos a ser familia de nuevo. normal. Ay, Padre normal. amado. Posesiones demoníacas a un nivel superior. Dos primas juntas pelean en demonía por la posesión de un animal, comerse una gallina, beberse la sangre de una gallina, de un chivo, y absorberlo, Wow. hasta dejarlo seco, muerto en el suelo. Tú viviste eso. Yo te estoy hablando de cosas que yo viví normal, que hoy son sobrenatural, Sí. porque es sobrenatural cuando tú estás fuera de ese ambiente, pero es natural, es la vivencia, es el ambiente. Entonces, a veces yo llego a campaña y antes de yo pararme, ya yo sé, le digo a mi esposa, mira, aquí va a pasar esto y esto. Y ella me dice, ¿cómo? Sí, eso es lo que va a pasar. Porque que ya cuando tú creces en una atmósfera y tú sabes lo Hay que se dimensiones. mueve, hay dimensiones que se desatan. Se desarrollan en ti. Muy fuerte. Y ya tú tienes el olfato espiritual. Ujú. Y tú percibes qué es lo que carga. Mira, yo sé, si yo llego a una casa, yo sé si hay brujería o si hay altar. ¿Me entiendes? Yo sé si me van a dar una comida, yo sé si quien la cocinó brega con demonios. Porque ya tiene la legalidad. Porque ya yo en mi vida palpé este ambiente. Cuando mi tía se le subían los espíritus, mi tía duraba 40 días sin comer. 30 días sin comer. 40 en ayuno. 40. Y yo cogía mi 40 en ayuno Ay, también. mi madre. O sea, ella 40 y tú 40. Yo cogía 40. Ella 40 en el diablo Sí. y tú 40 en Dios. Y ella, Ay, Padre amado. cuando yo me metía en ayuno y los espíritus la tomaban y me maltrataban, porque ella tenía legalidad sobre mí como mi autoridad. Como tu autoridad. Wow, está fuerte eso. ¿Me entiendes? Entonces hay cosas que yo después me di cuenta eran los demonios, era el diablo que tomaba ese cuerpo para que desconectarme. Pero ¿qué pasa? Que al final de la jornada el propósito de Dios estaba por encima. ¿Por qué? Porque no está la barra de brujería, no está el altar de brujería, no está nada. Wow. ¿Me entiendes? Es un sí. Al fin Dios terminó reinando. La victoria la tuvimos. Y una cosa, Wilkin, para ir avanzando. ¿Cómo fue? Porque dos reinos no se llevan bien. Está el reino de Dios y está el reino del diablo. De las tinieblas. ¿Qué sucedió en esa secuencia? Porque ya la luz de Dios no puede habitar en las tinieblas, ni las tinieblas no aguantan la luz de Dios. ¿Qué pasó ya en ese despegue? ¿Qué sucedió? Llegan los quiebres. Porque el asunto es que ya cuando tú tienes un llamado de parte de Dios, el mismo Dios se va encargando de hacer como que esas aguas te vayan sacando hacia afuera. Bien, alguien me invitó a Tomayor. Alguien me invitó a Tomayor a una campaña. Llegó a Tomayor y predicando en Atomayor, yo comencé a ver unas manifestaciones de Dios que yo no había palpado en mi vida.
cuando regreso de allá para acá, una pastora me dice a mí, dice el Señor que tiene que abandonar tu casa. Wow. Tiene que salir de la casa. Ya. Yo no le presté atención. Ya terminaste tu periodo ahí. Sí, Dios. yo no le presté atención. Porque yo decía, pero ¿para dónde voy a coger yo? ¿Me entiendes? No le presté atención. Pero ¿qué pasa? Que me dio con jugar béisbol. Y comencé a jugar béisbol. Me estaba yendo bien. Dios volvió y me habló a través de la otra pastora. Dice el Señor que salga de tu casa. Wow. Y se me dijo algunas cosas que uno por ética, ¿me entiendes? No puedo decir. No la dice. Y yo le dije que si Dios quería que yo saliera de mi casa, que él tenía que buscar un medio. Los espíritus de las tinieblas tomaron a mi tía y le hicieron sacarme de la casa. Wow. Ahí, cuando le pregunto a Dios qué hago, me dice que me vaya para el monte. Para el monte. Sí. O sea, ya no vives donde tu tía. No. Ahora vives en el monte. En el monte. Primero fue para un pastor, que el tipo era pastor, pero el tipo no tenía ni idea de que era un pastorado. Sí. Él era pastor porque tenía chivos y tenía ovejas. Sí. Entonces él necesitaba a alguien para cuidarle los chivos y la oveja, y me dijo a mí que viniera y me puso a cuidar de sus chivos y la oveja, y yo me iba para el monte. Y como el ambiente en el monte yo me lo encontré cómodo, yo dormía en el patio del pastor. Él tenía una casa en construcción y ahí había un cuartico que estaba destapado con cartones y ahí amanecía yo. Wow. Y Dios me dijo que me fuera a vivir para el monte. Yo me fui para el monte. En el monte los muchachos de la iglesia comenzaron a hacerme el coro. Se iban conmigo a amanecer para el monte, amanecíamos clamando, amanecíamos en la cueva, y ahí estaba de monte, iglesia y liceo. Esa era mi línea, monte, iglesia y liceo, monte, iglesia y liceo. De ahí, después de tener 2 años viviendo en el monte. 2 años viviendo en el monte. Sí, 2 años. Wow. Un día el Espíritu de Dios me llevó al monte, a caminar en el monte. Y ese día yo tengo unos cuantos amigos que ellos van a ver la entrevista, que ellos saben que eso fue así. Contamos 136 altares de brujería en el monte, en el pedazo donde nos movíamos. Y había un lugar que era un lugar de sacrificio. Wow. Uno de los muchachos, que hoy está muerto, tomó un pañuelo y se lo puso en la cabeza y había una taza de café y se la bebió. No duró 4 días y lo mataron. Wow. Porque yo le dije a él que no tocara eso, que él tenía que saber respetar y tener límite. Que ser hombre de Dios es aprender a tener prudencia y que donde Dios no te manda, no te metas. Escuchen bien, escuchen bien. Entonces este muchacho murió. Nosotros lo lloramos, nos sentimos mal. Se bebió, rompió un código de principio espiritual. Así mismo. Y así le dijiste, mismo, no toque eso. No toque eso. No te ponga ese pañuelo. Eso no me va a pasar nada porque yo vivo orando. 4 días. Y se fue. 4 días, un accidente tuvo en un motor. Wow. Se murió. ¿Por qué? Porque violó los códigos del reino. Wilkin, vemos cómo Dios te ha bendecido y cómo, bueno, yo soy parte de cómo fue el transcurrir, de cómo Dios te trajo a la capital, te bendijo, duraste 2 años, viviendo en el monte. Hay algo de la historia muy importante, porque lo que sucede, sucede. Por eso Dios restaura lo que pasó. Así es.
Dios lo restaura, pero está ahí y hay que mencionarlo. Wilkin, tu papá, ¿cuántos años duraste sin verlo y cómo fue el reencuentro? Bueno, mira, mi papá, la primera vez que lo vi yo tenía 7 años. 7 años, wow. Me Un dijo, niño. llegó al campo, yo estaba en el campo, recuerdo yo. Él vendía productos en una guagua roja, ya tú sabes. Lo más difícil para un hijo, por eso a los padres, cuando un niño sabe que su padre vive y no lo tiene cerca, Es un trauma. sufre mucho, lo marca, lo hace vivir una vida sin propósito, a no ser que tenga una madre que tenga un corazón sano. Sí, Mi papá lo vi un lunes, recuerdo yo, me dijo yo regreso el lunes. Y yo comencé a anunciarle a mis amiguitos que mi papá venía. fuerte. No llegó. Y los amiguitos se burlaban de mí. Ah, su papá dijo que venía el lunes. Como hay muchos lunes, vamos a ver. Pasaron los años. No volví a ver a mi papá. ¿Cuántos años pasaron de eso? Tenía 7 años. El asunto fue que volví a ver a mi papá a los 23 años. Wow, a los 23. Sí, a los Después que ya Dios te había bendecido, Sí. te casaste. me casé. Oiga esto, ¿cómo eh, fue ese reencuentro? Vine a una campaña A una campaña. aquí a Santo Domingo y me monté, porque todavía no teníamos vehículo, me monté ahí en Mendoza. En Mendoza. Yo iba a predicar, era para la charla, para esa área de Sabana Perdida, por ahí adentro. Ujú. Y ahí en Mendoza me monté en un carro, por ahí por donde le dicen Agua Blanca, por ahí, Casablanca. Y me monto en mi carro. El chofer del vehículo está escuchando la radio y viene dialogando con los pasajeros. Y le comunica a los pasajeros que él tiene un hijo que es predicador. Yo lo estoy escuchando, o yo no sé que mi papá. Él le dice a los pasajeros, yo tengo un hijo que es predicador, pero él y yo estamos distanciados por situaciones que por ahí. Te cuenta él. Sí, le está contando a ellos, Wow. a los pasajeros, estamos distanciados por situaciones que pasaron, pero yo sé que él está bien y que Dios está haciendo algo en él. Yo escucho la voz del Espíritu Santo que me dice, ese es tu papá, Ah, en el mismo carro. en el mismo carro. Ay, padre. Y yo le pregunto, Señor, ¿de dónde usted es? Y él me dice, yo soy de la Romana. Yo digo, de la Romana. Y cuando él escucha mi voz, él mira por el retrovisor del frente y me ve. Yo me parezco a mi difunta madre. Dice, él frena el vehículo. Yo le pregunto, ¿usted conoció a la señora fulana de tal? Sí. Y a fulana también la conozco, la conocí. Ahí él frenó el carro y miró y me vio y se puso a llorar. Y me dijo, tú eres igualito a tu mamá. Wilkin, hijo mío. Wow. Entonces él frena el carro y baja a los pasajeros. Y me dice, ¿para dónde tú vas? Le digo, voy a predicar. Ah, te voy a llevar. Pero él se apea y comienza a pedirme perdón. Y yo le digo, yo no tengo nada que perdonarle. No, sí, porque yo te fallé. No, usted no me falló a mí. Porque
Tal vez si hubiese crecido con usted hoy yo no sería quien soy. Wow. Y no estaría donde estoy. Está fuerte eso. Mi papá, él lo testifica. Mi papá estaba en malos pasos, tenía una vida desorganizada. Mi papá estaba atado por el alcohol. Mi papá no tenía tranquilidad, gastaba todo. Yo comencé a trabajar con mi papá, a llevármelo a las actividades. Mi papá muchas veces hizo cosas, y yo tuve que pagarlas. Y yo le decía a Dios, lo voy a soltar. Y el Señor me decía, no lo sueltes, síguelo trabajando, sigue ahí. Hasta que hace 3 años mi papá aceptó a Cristo. Y no solo aceptó a Cristo, sino que la esposa de él, actualmente hoy, también nos la ganamos para Cristo. Wow, tu papá está sirviendo Sirviendo al en la Señor. iglesia que tú estás pastoreando Sí, actualmente. Actualmente. Eso para que ustedes vean, Señor. Mi papá aceptó a Cristo, mi papá lo bautizamos, mi papá lo casamos también. Wow, wow. Y mi papá ahora es es parte del ministerio de caballeros. Wow. Es el asistente del líder de los caballeros, porque Dios lo que empezó lo terminó. Ahora, ¿qué es lo que me ha bendecido? De que cuando tu corazón está dolido, solamente tu amor por Dios te lleva a sanar. Wow, fuerte esa palabra. Si tú amas a Dios, no hay nada que tú no puedas perdonar ni olvidar. Tu amor por Dios te va a conducir a ti a abrirle las puertas a quienes te golpearon para que se den cuenta que ellos también pueden sanar. Wow. Yo comprendí que mi papá no recibió el amor y tú no puedes dar lo que no has recibido a no ser que Dios llegue a tu vida. Llegue a tu vida. Hoy yo puedo dar el amor de un padre porque recibí el amor de Dios. De Dios. Pero a la misma vez, mi tía, como no recibí el amor de una madre, mi tía no pudo darme el amor de una madre. Muy fuerte. Entonces, si yo... El único que te sostuvo durante todo ese trayecto. Dios. Y un principio, Darío. ¿Cuál principio? Cuando la Escritura enseña, instruye al niño en el camino y verá que aun cuando fuere grande, no se va a apartar de él. O sea, tú estás diciendo aún que eso es tan poderoso, pero tan poderoso, que lo que no cumplieron la fase presencial, que es tu mamá cuando murió Sí. y tu papá cuando se fue, Sí. fue la semilla que incultó tu abuela. Mi Eso abuela. tuvo la capacidad de guardar todo tu destino hasta ahora. Todo el Dios mío. proceso, mis lágrimas, me sentía solo en el monte, me sentía frustrado. Yo le dije a Dios, ¿para qué me dejaste vivo? ¿Qué yo hago aquí? Mejor tú me habías matado. Me Mi imagino. único hermano de parte de madre, te lo llevaste. Mi papá no sé por qué no me busca. Mi mamá te la llevaste. ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? ¿Por qué la vida? ¿Qué es lo que yo hice? ¿Qué pecado? ¿Qué marca para yo sufrir Yo me tanto? imagino que vienen todos esos pensamientos. Frustraciones, Dariel, yo estaba frustrado. Es tan tal que yo recibí la unción y yo maltrataba a la gente, porque cuando me llené de unción al no conocer la palabra amor, Wow. la wow. palabra cuidado, la palabra atención, Wow. la palabra yo te entiendo, yo te comprendo, tú eres mi hijo, tú eres mi niño. La doña, mi abuela, ella se sentaba, tú eres mi nieto, tú vas a ser pastor, tú eres un privilegiado. Me cuidaba, me añoñaba, Guardó no tu había corazón. dinero. Preservó tu corazón con principio. Ahí fue lo que mi abuela sembró en Sí. mi pequeñez, fue lo que me sostuvo en San Pedro, Wow. fue lo que me sostuvo en mi caminar. Cuando vine para acá, para Santo Domingo, un pastor me invitó. Ven que te voy a enseñar, ven que tú tienes la unción, pero te falta conocimiento. Conocimiento. Yo vivía en el baño de la iglesia y ese pastor todos los días me daba clase.
hoy está en la presencia de Dios. Pero ese pastor me enseñó principios y estatutos, porque Dios nunca te puede llevar lejos con un corazón lleno de grieta. Wow. Tiene que sanarlo primero. ¿Y sabe cómo es que uno se sana? Abriendo puertas, porque a veces uno dice, no, pero que me le hicieron. Es verdad, 2 te la pueden hacer, pero hay 5 que te quieren abrazar. Sí. Cuando yo llegué, estuve en la casa de una pastora aquí en Santo Domingo, 15 años, que es mi madre, la pastora Johnson, que me abrazaba, que me daba besitos en la cabeza, que tú eres mi hijo. Eso era Dios diciéndome, la grieta la estoy sanando, estoy preparando ese corazón. El pastor que me subía al techo de su casa con una guitarra y comenzaba a cantarme y me decía, usted es especial, Javier. Usted es un hijo, yo soy su padre, cuente conmigo. Dios usó personas en medio del transcurrir para guardar, para sembrar, para que se fuera ese vacío, para que se fuera ese vacío, para que yo olvidara, para que yo comenzara de cero. Por eso hoy, cuando me llega alguien con falta de amor a la iglesia, con frustraciones mentales, con abandono, ya tú sabes lo que es eso. Yo sé por lo. Dios ha sido bueno. Vemos como de algo tan caótico Dios levanta cosas poderosas y usa métodos en el transcurrir para formar un propósito grandioso. Hoy en día el pastor y profeta Wilkin Javier ha salvado a través del Espíritu Santo a muchos jóvenes a nivel del mundo y en esta nación. Dios lo ha bendecido con hijos, 3 niños, una esposa, una iglesia, y Dios lo ha levantado con una unción sobrenatural y seguirá bendiciéndolo. Así que no olvides suscribirte. Este es tu canal, Profeta Dariel González TV. Suscríbete, dale me gusta y comenta. ¿Y qué tal te pareció esta entrevista y este testimonio? Dios te bendiga.